Buenas tardes, que alguien me diga si me oís y me veis, porque eh, yo no oigo nada ni veo más que mi cara. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estaba esperando porque no sabía si me veíais o me oíais, con lo cual era un poco extraño hablar sin saber si alguien está al otro lado. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Asociación Pepita y a todos los que os habéis conectado en este sábado, ¿verdad? Sí, en este sábado para hablar un poquito, bueno, pues del Parkinson, ¿verdad? Con motivo del Día Mundial del Parkinson, pues vamos a hacerle un pequeño homenaje a esta enfermedad. Bien, mi charla, bueno, para empezar, me voy a presentar. Soy Raquel Marín, soy neurocientífica, trabajo como catedrática de fisiología en la universidad y bueno, pues también he escrito un par de libros sobre la salud del cerebro, no sé si los conocéis, Dale vida a tu cerebro, que por cierto, en Semana Santa ha sido uno de los que más descargas ha tenido, claro, estaba gratis a 0 euros, eso también ayuda, pero bueno, ha tenido casi 18.000 descargas, creo, una barbaridad en 15 días. Y el segundo que tengo aquí en la mesa, porque es algo que, a ver ahí, sí, porque es el típico libro que ahora mismo pues, os puede venir muy bien, pues ya lo comentaremos por qué, que es Pon en forma tu cerebro. Aparte, pues tengo también el blog raquelmarin.net, en definitiva, pues para que las noticias de neurociencia lleguen al alcance de todos los públicos. ¡Ay! Hola desde Madrid, Iñaki Noblejas. Hola, Iñaki. Bien, pues bueno, entonces, a ver, mi charla va a basarse en dos aspectos esenciales en la enfermedad del Parkinson. Uno son los alimentos y el otro el estilo de vida, como casi todo en este mundo, ¿verdad? Lo que sí he querido es primero dar unas pequeñas pinceladas. Bueno, algunos seguramente ya estuvisteis en la charla del otro día, no voy a repetir porque esa charla pues ya se dio y se puede incluso visionar en la página de la Asociación Pepita. Pero bueno, sí para introducir un poco al tema, para darle un pequeño aperitivo, os introduciré un poquito algunos aspectos de la enfermedad de Parkinson. Luego, pues hablaremos evidentemente de las tripas, que están muy ligadas al Parkinson. Y luego, pues pasaremos en revista algunos nutrientes y alimentos, parte de aspectos de la microbiota intestinal. Y luego, bueno, pues
También comentaremos algunos aspectos sobre el estilo de vida y cómo llevar mejor el confinamiento para Parkinson o no Parkinson también. Bien, bueno, pues si alguno quiere comentar algo o preguntar en cualquier momento, pues yo tengo aquí al lado en la columna, bueno, pues el chat. Y entonces así, pues el que quiera, puede, yo me lo voy leyendo y el que quiera, pues puede simplemente escribir y nada, y poner comentarios o preguntar, lo que quiera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver. El Parkinson es fundamentalmente una enfermedad, como muchas de las que cursan en el cerebro, que es de las enfermedades que, por razones aún todavía por resolver, pues cursan con problemas en proteínas que tienen funciones en el cerebro. Es decir, no es que vengan por ahí de una infección, sino que las tenemos en el cerebro, tienen funciones importantes y por diversos factores que todavía se están investigando, lo que hacen es agregarse, forman agregados y esos agregados evidentemente no son nada bienvenidos ni para las neuronas, porque entre otros lo que hacen es provocar disfunciones en las neuronas, ni para el resto del cuerpo, pues porque generan además procesos inflamatorios. Bien, en el caso concreto del Parkinson, en el Alzheimer pasa lo mismo, tenemos también agregados, y en el Parkinson y en muchas sinucleopatías tenemos agregados. De hecho, se llaman sinucleopatías en honor a la proteína que se agrega, que es la sinucleína, de las cuales el Parkinson también forma parte. Y bien, y pues yo os podía seguir numerando. Las enfermedades priónicas también cursan con agregados, etc. De hecho, hay una teoría general que indica que seguramente muchos de estos desencadenantes tempranos de la agregación aberrante de estas proteínas podría tener una base común, es decir, que de alguna manera tuvieran una base común pues diferentes enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Y que luego, bueno, pues derivan en, síntomas distintos. Bien. Bien, entonces, en el caso concreto de los agregados de esta proteína, ¿no?, que nos ocupa hoy, que es la alfa-sinucleína, pues la verdad es que su origen es muy controvertido y muy variado, ¿no? O sea, ¿cómo se agregan primero? ¿Por dónde vienen esos agregados? ¿Por qué de repente la proteína decide agregarse y montar ese Cristo que monta? Bien, pues hay diversas teorías, ¿no?, referentes a los estudios científicos, pero una de las que más relevancia ha tenido en los últimos años es que los primeros agregados empiezan en el bulbo olfatorio, es decir, el bulbo olfatorio sería una zona de aquí delante, que evidentemente olfato, ¿no?, os suena, tiene que ver con todo lo que está relacionado con el olfato. De hecho, no por casualidad, como ahora comentaremos, los efectos tempranos de los síntomas de Parkinson cursan precisamente con pérdida de olfato, lo que se llama hiposmia, sino también agregados en el sistema nervioso entérico, es decir, en el plexo nervioso, esa red de neuronas que pues está alrededor, ¿no?, y imbricada en la parte intestinal, por eso se llama entérico. Bien. Bueno, atención, el intestino tiene neuronas. De hecho, no es ninguna tontería. Tiene unos 1.000 millones de neuronas, ¿no? Bien, comparado con el cerebro, el sistema nervioso central, son 85.000 millones de neuronas, pero no deja de ser, 1.000 millones de neuronas, no deja de ser bastante respetable. Para que os hagáis una idea, viene a ser a la parte de la corteza frontal en neuronas de un perro. Entonces, hombre, no está mal, ¿eh? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Pues bien, entonces, una de las teorías dice que uno de los orígenes de esos agregados estaría precisamente de alfa-sinucleína, estaría en el sistema nervioso entérico y que posteriormente podría viajar hacia el cerebro, en particular por el nervio vago, que de vago no tiene nada, es uno de los nervios del sistema nervioso periférico más activos, ¿no? De hecho, bueno, empieza por aquí atrás, sigue por el esófago, pasa por el estómago, intestino, en fin, es un nervio inmenso. Bien, entonces, de alguna manera, esos agregados, ¿no?, pues podrían también viajar a través del nervio vago hacia el cerebro y luego propagarse. Se podrían propagar de neuronas a neuronas, igual que lo puede hacer un prión, es decir, destravasados, lo que se llaman exosomas de las neuronas, y poder pasarse de una neurona a otra y ya, bueno, pues viajar dentro del cerebro. Bien. Y entonces esos agregados, si fueran en el intestino originalmente,
tendrían una causa externa, es decir, pues por se ha hablado mucho del tema de los pesticidas y de los herbicidas, etcétera. Bien, pues bueno, sí, de hecho, fijaos que cuando en el laboratorio queremos hacer modelos de animales experimentales que emulen la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, en ratoncitos, que evidentemente no tienen Parkinson, ¿no? Pero podemos emular los efectos tóxicos del Parkinson. Para ello, a veces utilizamos neurotóxicos como el paraquat, ¿no? O otra toxina que es el MPTP, que antes era bastante común, cada vez menos en los pesticidas y herbicidas. Entonces, hombre, ahí podría haber una relación. Otras teorías apuntan simplemente a que las propias bacterias del intestino también podrían inducir la formación de estos agregados de alfa-sinucleína. Bien, en definitiva, al final lo que tenemos es, como os podéis imaginar, esta acumulación de estos agregados, que de hecho, bueno, pues en un cerebro post-mortem se pueden marcar muy bien y se ven como pelotitas insolubles, que se llaman cuerpos de Levy, ¿verdad? Y que son muy frecuentes en los enfermos de Parkinson. Pero atención, una persona también puede tener cuerpos de Levy y no tener Parkinson. Y una persona con Parkinson puede tener menos cuerpos de Levy de los que realmente le correspondería. Entonces, bueno, como veis, todavía hay mucho por estudiar en este campo. Bien. Por otra parte, bien. Os quería comentar un estudio. A mí me gustan mucho las anécdotas, ¿no? Es decir, meter, como yo digo, paso a la publicidad. En relación al intestino, hay un aspecto y el campo, hay un estudio interesante que os quería comentar de una gran cohorte de personas en Suecia. Lo que hicieron en este estudio era seguir el destino de una gran cohorte de población comparando personas a las que se había extirpado el apéndice, que como sabéis, bueno, pues es un pequeño órgano vestigial que tenemos los humanos, ¿no? Pues nos queda ahí una pequeña estructura que a veces se puede inflamar y a veces, pues, si se inflama es mejor quitarlo, ¿verdad? Para cuando provoca apendicitis crónica. Entonces, bueno, habían observado que cuando a algún grupo de personas le extirpaban el apéndice por estas causas, no porque se ofrecieran voluntarios, evidentemente, sino por una apendicitis, posteriormente, con la edad, tenían un 13% menos de riesgo de padecer Parkinson, ¿vale? Bien, dice uno, bueno, pues entonces extirpar el apéndice tenía que ver entonces con una reducción del riesgo de Parkinson. ¿Cómo se podría explicar eso? Bueno, pues una de las explicaciones que dan en el estudio es que el apéndice podría actuar como reservorio de acúmulo de agregados precisamente de alfa-sinucleína. Si tú lo extirpas, no le das opción a que esos agregados se acumulen ahí. Pero lo más interesante desde mi punto de vista es que el riesgo de reducción de Parkinson era sobre todo más importante en las personas del ámbito rural. Del 13 pasábamos al 17%. Es decir, que las personas en el ámbito rural reducían todavía más el riesgo de padecer Parkinson si se había extirpado el apéndice. Dicho esto, no hay que empezar a extirparse el apéndice como locos porque no tiene mucho sentido. Pero simplemente os lo comento para que veáis un poco la relevancia a veces de aspectos intestinales. Bueno, otra cosa que quería comentar así en carácter general con respecto a los síntomas del Parkinson, precisamente como estamos en una charla organizada por una asociación de jóvenes, ¿no? de enfermos de Parkinson, bueno, que lo están padeciendo a edades tempranas, porque sabéis que, bueno, donde aumenta el riesgo es a partir de los 65 años, pero estas personas tienen por debajo de esa edad, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay síntomas tempranos que pueden inducir a un posible riesgo de Parkinson y que obviamos, o muchas personas lo que a veces ocurre es que les da vergüenza comentarlos y a veces incluso pues prefieren no ir al médico y cuando van pues a lo mejor ya es un poco más tarde para poder atajar los síntomas tempranos. Entonces quería comentaros algunos de estos síntomas tempranos para que los tengáis en cuenta. Fijaos,
Uno de los síntomas tempranos que en muchos enfermos ocurre es, como comenté antes, la falta de olfato, la pérdida progresiva de olfato, la hiposmia, ¿verdad? Fijaos que eso puede ocurrir hasta 6 años antes de que se desencadene la enfermedad. Y por otra parte, es más frecuente, por razones todavía desconocidas, en hombres de raza blanca. ¿Vale? Este efecto de la hiposmia. De hecho, hay test que se pueden hacer para ver cómo estás de olfato. No hace falta que seas un gourmet que se dedique, por ejemplo, a ser sommelier y sepa distinguir entre el tono de tanino y el tono de cereza. Se trata simplemente de olores básicos: limón, gasolina, cebolla, etcétera, etcétera. Entonces, ver hasta qué punto eres capaz de distinguir gama de olores sencillos. Bien. Otro síntoma temprano, evidentemente, son los problemas intestinales. Fijaos que los problemas intestinales se han detectado en el 87% de los casos de Parkinson. Es bastante, bastante frecuente. ¿Y cómo son estos síntomas? Bueno, pues la mayoría de los síntomas son de estreñimiento, incluso de sangrado en las heces, de dolor, de inflamación, de digestiones pesadas, de sensación de intestino lento, ¿verdad? Y bueno, pues evidentemente suele ser un síntoma bastante común. No porque tengas estreñimiento vas a tener Parkinson, ¿no? Pero bueno, es otro de estos síntomas que podría tener que ver. Otro importante es empezar a escribir raro. Es decir, a ver, me aparece una pregunta, ahora lo comento. Empezar a escribir raro. Es decir, empezar a escribir torcido o comerse letras, ¿no? En lugar de poner letras, ponerle trus, ¿vale? O cosas así. Bien, luego también a veces son ralentización en todo lo que es la toma de decisiones, en la memoria, en aspectos cognitivos. A veces también hay trastornos del sueño, que te duermes de día y no tienes sueño de noche, ¿vale? Y también, evidentemente, ansiedad. Y bueno, hay uno muy común que es la hipotensión ortostática, es decir, que aquello que cuando te levantas y de repente se te nubla la vista o te dan como náuseas, etcétera, etcétera, pues suele ser bastante común en las personas que empiezan a padecerlo. Entonces, si estos síntomas, si ese conjunto de síntomas aparece, no os dé vergüenza acudir a un neurólogo y comentarlo. Bien, aquí tengo una pregunta de Víctor. Hola, Víctor. Raquel, se dice que el consumo por muchos años de omeprazol se relaciona con Parkinson. ¿Qué sabes sobre eso? Bien, es verdad que, bueno, todos sabéis que el omeprazol pues, se suele usar mucho pues, para todo lo que está relacionado con problemas gástricos, ¿verdad? Bien, por ejemplo, si tienes reflujo gastrocólico, etcétera, etcétera. Bien, pues es verdad que una de las disbiosis más frecuentes a veces está relacionada con disbiosis de Helicobacter pylori, que, como sabes, Víctor, porque tú eres del campo, esta es una de las bacterias, las pocas que pueden vivir en el estómago, porque un estómago con ácido clorhídrico a pH 3, pues muy pocas bacterias sobreviven. Entonces parece que hay una relación con disbiosis en Helicobacter pylori. Y es verdad que el omeprazol, si bien puede, evidentemente, y se dedica a eso, ¿no? A atenuar pues, todo lo que es la producción excesiva también de ácido clorhídrico, sí es cierto que a veces puede también fomentar desequilibrios en, por decirlo así, la microbiota, entre comillas, del estómago, y eso también tendría una repercusión intestinal. Como luego comentaremos, ya verás que en el caso del Parkinson hay muchos estudios que refieren desequilibrios en la microbiota del intestino, que luego comentaré. Vale. El omeprazol también hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que también está asociado con otros aspectos degenerativos, neurodegenerativos, y también incluso puede aumentar el riesgo de ictus y la fragilidad muscular. Entonces, claro, piensa en el Parkinson, un flaco favor es precisamente aumentar la fragilidad muscular, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para tenerlo en cuenta. Bien, gracias, Víctor. Ok, bueno, pues entonces vamos a seguir sobre algunos aspectos de la enfermedad del Parkinson. Bien, voy a pasar entonces, mira, aprovechando el comentario de Víctor, voy a pasarme a las tripas. Bien, vamos entonces del cerebro, vamos a pasar a las tripas. Se comenta mucho y cada vez es más frecuente en el medio neurocientífico preguntarse si lo que comes afecta al cerebro. Ya os digo que sí, pero es que añado más, es que no hay buena cabeza con malas tripas. Eso
meteroslo en la cabeza y en la tripa. No hay buena cabeza con malas tripas. Bien, entonces os voy a comentar en qué consiste este concepto de malas tripas. Bueno, vamos a ver. Desde nuestra etapa fetal, imaginaos, empezamos a ser colonizados por un sinfín de microorganismos en diversas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo la piel, incluso el pulmón, ¿de acuerdo? De momento el cerebro no parece que tenga esa microbiota, pero uno de los lugares en los que más microorganismos se acumulan es precisamente en el intestino y en particular en el colon, es decir, una parte del intestino grueso. Fijaos que en el colon precisamente es una zona donde viven bacterias en ausencia de oxígeno, porque es una zona en la que no llega el oxígeno, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bien. Entonces, ya desde la etapa fetal, aunque todavía hay un poco de controversia, se sabe que ya el feto ya empieza a estar colonizado por microorganismos. En el momento del parto, al nacer, pues ya empezamos también a estar colonizados. Bueno, si es por cesárea, evidentemente te vas a embeber de las bacterias, sobre todo de la piel de mamá, etcétera. Si es por parto natural, pues vas a tener muchísimo más tendencia a tener, sobre todo, pues una colonización de bacterias, como os podéis imaginar, de la vagina, de las heces, etcétera. Bien. Espera, un momentito. Me están preguntando que dónde es la charla. Perdón, aquí hay de todo. Bien, entonces, bueno, pues ya hemos venido a este mundo. Evidentemente ya si hemos nacido por parto natural, tenemos ya una cantidad de microorganismos del intestino más importante. Y después, bueno, pues empezamos a ser amamantados, ¿no? Si es con leche materna, pues vamos a tener acceso a nuevas bacterias, sobre todo os podéis imaginar lactobacillus, etcétera, etcétera. Bien, pues a medida que vamos creciendo, bueno, ya cuando empezamos a tener una alimentación un poco más omnívora, ¿no? Sobre todo a partir de los 3 años, digamos que tenemos nuestra propia impronta de microorganismos en el intestino, que vendrán muy determinados por muchos aspectos, no solamente por lo que comamos, sino también por el medio ambiente en el que vivamos, ¿verdad? Y bueno, pues también nuestro contexto familiar. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que vive en el campo, que está rodeado de gallinas, de conejos, de patos, de perros, etcétera, que un niño que vive en Madrid, bueno, sobre todo ahora que debe estar Madrid, igual que Canarias, pasada a la lejía y al alcohol, ¿verdad? Entonces eso también determina mucho de nuestra impronta intestinal. En definitiva, ya a partir de más o menos los 3 años tenemos nuestro propio perfil intestinal, es decir, nuestro propio enterotipo, que no es el mismo entre todas las personas. Es decir, bueno, pues yo puedo tener un enterotipo más similar a un japonés que de mi hermana, ¿vale? Es decir, que en este caso, por decirlo así, el código genético no determina el enterotipo, casi lo determina más, como yo digo, el código postal, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo en un ambiente rural o tengo un tipo de alimentación o de nutrición o tengo acceso a un tipo de alimento más que de otros, pues eso también va a determinar parte de mi enterotipo. Y ya después de adultos, eso está también sujeto a modificaciones y a cambios. Por ejemplo, algunos factores que pueden modificar nuestra microbiota intestinal, que viene a ser, para que os hagáis una idea, unos 150 veces el genoma propio humano, entonces os podéis hacer una idea de lo que estamos hablando, son mucho más numerosos los microorganismos, hablamos de bacterias, de levaduras, de hongos, también de virus, no es el coronavirus evidentemente. Bien, pues ese conjunto de bacterias también está, como todos los seres vivos, expuesto a cambios de acuerdo a un montón de patrones, ¿verdad? Uno de los que puede afectar es evidentemente lo que comamos, ¿no? Y también lo que ingeramos pues, desde el punto de vista farmacológico. Por ejemplo, puede alterar nuestra microbiota el tomar antiinflamatorios, el tomar ansiolíticos, el tomar antidepresivos, las propias estatinas, es decir, lo que se usa para bajar el colesterol, y evidentemente también nuestro estilo de vida. Ya no solo si somos veganos o nos da más por la carne, sino también, por ejemplo, si somos muy sedentarios, bueno, como ahora, pues eso también modifica nuestro perfil de microorganismos del intestino, si estamos todo el día estresados, si dormimos mal,
bien, pues eso va a alterar bastante nuestra microbiota intestinal. Hasta el frío la altera, es decir, una exposición elevada al frío. Bueno, entonces, en definitiva, todos esos cambios pueden alterar nuestros perfiles estables de microorganismos del intestino. Por cierto, uno de los más importantes que luego vamos a seguir comentando es la carencia de fibra. Es decir, las dietas que son pobres en fibra producen desde luego una merma importante en los microorganismos del intestino. Cuando hablamos de fibra, hablamos de los diferentes tipos de fibra, insoluble y soluble. ¿Dónde están? Pues en legumbres, en semillas, en cereales, ¿no? Todo de grano entero, obviamente en verduras, en frutas, en frutos secos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una amplia gama de lugares donde podemos conseguir fibra. En tiempos ancestrales, cuando éramos todavía nómadas, evidentemente éramos altos consumidores de fibra, porque como os podéis imaginar, a pesar de que en las películas nos pongan ahí como superhéroes cazando el mamut, me vas a decir a mí, para empezar, con nuestra pinta, que mamut ni que niño muerto. O sea, no somos desde luego los pros de la caza. O sea, yo no sé si habéis ido alguna vez a África, pero los grandes mamíferos, o sea, nosotros no nos comemos un rosco delante de un elefante ni a correr ni a batirnos, ni siquiera un hipopótamo o, bueno, ya, ni mucho menos un gran felino, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente, seguramente muchas veces sobrevivíamos del oportunismo, raíces, plantas, alguna cosa putrefacta nos habremos comido también, etc. ¿Vale? Entonces, evidentemente, eso lo que hacía es que tuviéramos una dieta muchísimo más alta en fibra. Se calcula que podríamos llegar hasta los 50 gramos de fibra. Evidentemente, ahora 50 gramos de fibra es muy difícil que alguien los consuma. De hecho, lo que se considera actualmente ideal son 25 gramos. El que llegue a 25 gramos ya va sobrado, porque la mayoría de las personas están por debajo de esos 25 gramos. Eso no quiere decir que ya desde mañana por la mañana uno se harte a legumbres, porque eso lo que puede provocar es inflamación e irritación intestinal. Es decir, esas cosas hay que llevarlas poco a poco. Bien. Entonces, en ese sentido, también evidentemente hay una predisposición epigenética. A ver, ¿en qué se basa eso? La predisposición epigenética sería, yo ya tengo mis genes, tengo mi impronta genética, pero también estoy evidentemente expuesto a cambios, ¿no? y a modificaciones en mi impronta genética de acuerdo a si, bueno, pues tengo tal perfil enterotípico u otro, ¿verdad? Y también, evidentemente, de acuerdo a pues, el medio ambiente en el que me mueva. Eso también puede modificar la expresión de algunos tipos de genes, incluidos, por cierto, la alfa-sinucleína. Bueno, entonces, con respecto al Parkinson, ¿qué aspectos están estudiados e investigados respecto a posibles desequilibrios de la flora intestinal? Bien, pues como en muchas enfermedades neurodegenerativas, la microbiota intestinal se ve afectada dentro de los perfiles estables en las personas con Parkinson, en muchos casos, lo que se llaman disbiosis intestinales, ¿verdad? Las disbiosis intestinales vendrían a ser alteraciones en los perfiles de las bacterias del intestino, ¿de acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, tengo una población, por decirlo así, de rusos, de japoneses, de chinos, de europeos, de africanos, etc. Bien, si hay alteraciones en esos perfiles, pues entonces hay uno que va a subir frente a otro que a lo mejor va a bajar. Y eso podría provocar entonces un desequilibrio, ¿verdad? Bueno, pues dentro de las aproximadamente 1000 especies distintas de microorganismos que habitan en nuestro intestino, pues también eso se puede producir. Es decir, que haya desajustes en los diferentes grupos, ¿vale? Entonces eso es lo que se puede llamar disbiosis. Para que os hagáis una idea, en el caso de las enfermedades asociadas al cerebro, hasta ahora se han encontrado desequilibrios intestinales no solamente en Parkinson, sino en Alzheimer, en depresión, en autismo, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en las migrañas, en la fibromialgia, en la esclerosis múltiple, en fin, en la esquizofrenia,
En fin, el número de enfermedades asociadas con desequilibrios en el sistema nervioso que están en relación con las disbiosis es importantísimo. De hecho, va en aumento. Bien, ¿y cómo empezó todo esto del estudio de la microbiota? Bueno, pues evidentemente desde el punto de vista experimental, todas estas cosas empiezan siempre con una base de un modelo experimental que podamos utilizar, porque si no hay un modelo, a ver cómo lo estudiamos, ¿verdad? Bien. Entonces, eh, Víctor Santana me pregunta si en ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Eso está menos estudiado. De lo que se sabe más con respecto a disbiosis es de esclerosis múltiple. En la ELA todavía está más en proceso inferior de investigación, ¿vale? Aunque no se descarta. ¿Ok? Hay algún estudio por ahí, si quieres luego te lo podría pasar. Bien, pues me estaban preguntando, por eso estaba ahí en la ELA, es la esclerosis lateral amiotrófica, me estaban preguntando si también se han detectado disbiosis. Está menos estudiado. Bueno, entonces en el caso de los estudios experimentales, pues bueno, pues todo empezó con el modelo experimental. Y el modelo experimental en que se basaba en conseguir, en este caso, ratoncitos, siempre son nuestra herramienta esencial en el laboratorio, ¿verdad? Los pobres ratoncitos. Ratoncitos que estuvieran libres de gérmenes. Imaginaos lo que eso significa, ¿eh? Que no tengan microbiota, ¿vale? Y entonces, cuando hacían trasplantes de microbiota de otros organismos, ¿no?, a estos ratoncitos, pues podían observar cómo eso modificaba a ese ratón. ¿De dónde salía esa microbiota? Pues básicamente de las heces, es decir, lo que hacían eran trasplantes fecales. Tomaban las heces de otro tipo de organismos, ¿de acuerdo? Y pensad que en las heces hay aproximadamente un 50% que está formado por bacterias vivas, con lo cual ahí tienes ya una fuente importante de un poco del ejemplo, ¿no?, del conjunto de microorganismos de una persona. Entonces, bueno, cuando esos microorganismos se inoculaban en ratones libres de gérmenes, observaban cambios espectaculares. Por ejemplo, si eran heces provenientes de una persona con depresión, pues entonces esos ratones podían producir anedonia, estar menos estimulados, tener menos tendencia a luchar, etcétera, etcétera. Y en el caso del Parkinson algo parecido, es decir, el trasplante fecal a estos ratones de personas con Parkinson lo que inducía era también disquinesias y este tipo de aspectos que se observan en estos fenotipos que se observan en Parkinson. Entonces os podéis imaginar que eso dio lugar a un enorme impacto y una tendencia ahora a estudiar mucho de todo lo que está relacionado con de qué manera la microbiota intestinal puede estar afectando nuestro sistema nervioso. Bien. Entonces, ya pasando un poco a los desequilibrios observados en el Parkinson. Bueno, evidentemente aquí estamos hablando de buscar una aguja en un pajar, ¿no? Porque si estamos hablando de 1000 especies distintas, estamos hablando de varias veces nuestras propias células del cuerpo, etcétera, etcétera, y que además que cada persona tiene también su propia impronta, os podéis imaginar que estamos hablando de buscar una aguja en un pajar. Pero dentro de lo que se ha podido analizar en enfermos de Parkinson, se sabe que, por ejemplo, tienen excesos de un tipo de bacteria que se llama proteobacteria, que puede ser uno de los desencadenantes de lo que son los síntomas motores. Bien. Luego también tienen tendencia a tener la reducción de otra bacteria que se llama Prevotella, es un grupo de bacterias y estos grupos de bacterias, como luego comentaremos, son los que intervienen en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta son fundamentales para la salud cerebral, como ya luego comentaremos. Bien, y además esta reducción en Prevotella también hace que la síntesis de algunas vitaminas, como la B1, B de burro 1, y la B9, se vea disminuida. Entonces, bueno, de hecho es muy típico que en las personas con Parkinson haya tendencia a tener carencias de estas vitaminas. Bien. Luego también se observa un aumento de las Enterobacteriaceae, que son un poco las que podrían causar estreñimiento
Y también el grupo de firmicutes suelen estar bajas. Bien, todos estos nombrajos os da igual porque luego lo que voy a hacer es referirme a ellas para ver qué alimentos pueden estar mejorando esos perfiles de acuerdo a lo que se ha podido estudiar. ¿Vale? Bien, pero solamente para deciros que hay algunas referencias identificadas de bacterias que están alteradas en los intestinos de las personas con Parkinson. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿y qué otros factores alteran la microbiota intestinal? Aquellos que están muy asociados con el estado de ánimo. ¿eh? Es algo absolutamente fundamental. Porque yo he podido hablar con algunas de las personas que se han visto sorprendidas por un diagnóstico temprano de Parkinson, una de las a veces aspectos que suelen destacar es que tienen tendencia a aislarse, casi a echarse la culpa, y a, mm, y a tener tendencia también a interaccionar menos con los demás, a ser menos sociables, etc. Todo lo que sea reducir nuestra autoestima y también reducir las relaciones sociales también está modificando nuestra microbiota intestinal. Entonces, en la medida de lo posible, y luego ya volveremos también sobre la parte de la salud emocional en estilo de vida, en la medida de lo posible, tener en cuenta este factor también. Estar con los amigos te mejora la microbiota intestinal. Así que no hay que aislarse, no hay que sentirse culpable, no hay que pensar que eres un desecho humano, ni muchísimo menos. Al revés, bueno, hay un problema del que hay que ocuparse más que realmente cualquier otra cosa. Y hacéis muy bien en ocuparos intentando informaros más sobre ello, ¿no? Poniéndole frente, poniéndolo cara, como a todo. Bien. ¿Qué acciones se podrían proponer para corregir desequilibrios de la microbiota intestinal? Bueno, pues la estrategia de momento podría ser variada, ¿no? Hay fundamentalmente tres opciones. La primera, lo que está muy alto, intentarlo bajar. Eso pues requeriría tener a lo mejor algún tipo de antibiótico. Antibiótico se refiere a quita vida, pero que fuera específico de ese grupo de bacterias que pudiera estar elevado. Bueno, eso requiere ser muy fino, ir a una diana concreta, etcétera, etcétera, y no suele ser lo más común. Aunque a veces hay tratamientos con antibióticos que funcionan bien para un exceso de un tipo de bacteria y lo regula y reduce, no siempre es lo más aconsejable. El segundo, fundamentalmente, es pues intentar corregir ciertos aspectos de esos desajustes con probióticos, es decir, con bacterias vivas, ¿no? Y evidentemente acompañado de prebióticos, que son, por decirlo así, ese conjunto de nutrientes que ayudan a fomentar la proliferación de esos probióticos, que a veces pueden venir juntos, entonces se llaman simbióticos, es decir, probiótico más prebiótico, ¿vale? Es decir, la bacteria más algo que le ayude a proliferar. Porque si tú tomas probióticos y luego pues, no tomas nada que las alimente, se van a morir de hambre como cualquier otro ser vivo, ¿de acuerdo? Bien. Y luego, pues el tercero, que todavía no está muy implementado, en algunos países ya se está haciendo, que son los trasplantes fecales. Los trasplantes fecales consisten precisamente en lo que hemos comentado antes, es decir, de donadores sanos, que no tienen sintomatología de ningún tipo, que serían donadores de su microbiota intestinal y que se trasplantarían, ¿no?, fundamentalmente en el colon de una persona que tuviera algún desequilibrio. Sobre todo se están utilizando por ahora no tanto para las enfermedades neurodegenerativas, sino bueno, pues otros síntomas más directamente del colon, pues en el colon irritable, etcétera, etcétera, el intestino permeable, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay algunos ensayos piloto que se han hecho, por ejemplo, en autismo, en el trastorno de espectro autista, y se hizo en Estados Unidos un estudio en el que con trasplantes fecales en niños con autismo observaban en el transcurso de un año cómo reducían su espectro de trastorno hasta el punto de que se hacían mucho más sociables, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno, observaron cambios importantes. También ha habido algunos datos en Parkinson, aunque son menos, y en Alzheimer. Entonces, bueno, pues es algo a analizar. Y fijaos que con respecto a la depresión en particular, hay estudios que demuestran que el consumo mayor, ¿no?, el incrementar el consumo
de fibra y también de fermentos lácticos, porque los fermentos lácticos, que son quesos, kéfir, yogures, etcétera, fomentan también la proliferación, es como un probiótico natural, es decir, fomentan la proliferación sobre todo de las bacterias de la fermentación láctica, lactobacillus, etcétera. Pues también se ha observado que este tipo de dietas ricas en estos productos, en un transcurso de un mes, mes y medio, puede mejorar incluso de los síntomas de trastornos depresivos. Fijaos. Bueno, no sé si hay por ahora alguna pregunta o algún comentario, o sigo con lo siguiente, que serían algunos alimentos y dietas pues, saludables para una persona con Parkinson. A ver, voy a esperar un poco por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, como sé que hay un pequeño retraso entre cuando yo hablo y que vosotros lo oís, voy a seguir y si alguien quiere escribir algo, pues que lo escriba, ¿vale? Y entonces contesto la pregunta. Bien, bueno, vamos a ver, ¿qué comer? ¿Qué comer para el sistema nervioso central, para el bulbo olfatorio y para el sistema nervioso entérico? Bueno, el bulbo olfatorio está dentro del sistema nervioso central. Bien, bueno, pues vamos a empezar por algunos absolutamente esenciales, no solamente en Parkinson, sino pues en general, como son los ácidos grasos poliinsaturados, que son esenciales, es decir, los omega. Dentro de los omega, los 3 y los 6, que se llaman esenciales porque el cerebro no los produce. Y se producen en muy pequeña proporción en el organismo humano. De hecho, si no es porque los incorporamos en nuestra dieta, el organismo humano no produce la suficiente cantidad de omegas para que el cerebro tenga la estructura adecuada. Bien, estas grasas, fijaos que bueno, no están solamente en el cerebro, pero son donde más se acumulan, sobre todo los 3 y los 6. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano tremendamente graso. Pensar que está formado fundamentalmente por grasa y agua. De hecho, es muy importante también hidratarse. Pero no es la típica grasa como la que tenemos debajo de la piel, que quemamos cuando hacemos ejercicio y tal. Es una grasa, por decirlo así, estructural. Es decir, es una grasa que lo que ayuda es, pues, por ejemplo, a la comunicación entre las neuronas, ¿no? Los nervios, por decirlo así, como se llaman vulgarmente, ¿no? Es decir, es una grasa absolutamente esencial para la estructura y mantenimiento del cerebro toda la vida. No solamente cuando estamos en gestación, ¿no? Una mamá, por ejemplo, necesita mayor cantidad de omegas, no solamente para mantener el cerebro propio, sino para el cerebrito del nuevo retoño, ¿vale? Sino también a lo largo de toda la vida, hasta las personas mayores de la tercera edad. Es decir, necesitamos la incorporación de esas grasas toda la vida. Bien. En mi libro encontraréis las proporciones adecuadas, en qué alimentos encontrarlos, etcétera. Pero ya os digo de manera sencilla que solamente con semillas de linaza y de chía, sin comer nada de pescado, ni de algas, ni de ninguna fuente marina o lacustre, no vais a cubrir las necesidades de omega 3, porque no se trata de un omega, sino de varios distintos, ¿no? Y 2 de ellos están sobre todo en fuentes de pescado. Así que, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Los omega 6 son sobre todo de tierra, de semillas, aceites de semillas. Y en general no tenemos carencia de ese tipo de aceites porque somos más dados a tomar omega 6 frente a omega 3. La proporción adecuada sería 3 de 6 por 1 de 3, para tener un cerebro equilibrado. Bien. Colesterol. El colesterol es esencial para el cerebro. Eso dicho, a diferencia de los omegas, el colesterol sí lo produce el cerebro. Pero sí hay que tener en cuenta un aspecto importante, y es que el bajo nivel de colesterol aumenta el riesgo de Parkinson. Le estamos haciendo un flaco favor al cerebro si tenemos los niveles excesivamente bajos de colesterol. Bueno, estamos hablando entre 100 y 150 miligramos. Imaginaos que demasiado bajo tampoco, es decir, la proporción de colesterol adecuada. Bien, más alimentos esenciales para las personas con Parkinson. La colina. La colina se necesita para sintetizar acetilcolina, que es una de las moléculas que usan las neuronas para comunicar entre ellas, lo que se llaman neurotransmisores.
Bien, la colina la podéis encontrar en muchas fuentes. De hecho, bueno, pues suele a veces estar más carente en las personas con Parkinson, por eso lo comento. Entonces, en frutos secos, semillas, granos, arroz, quinoa. La quinoa también tiene bastante, las setas, el apio, la zanahoria, espinacas, el ginkgo biloba, jengibre, tofu. Es decir, hay una amplia gama de productos, pero no voy a pararme en todos ellos porque si no, no terminaría nunca, ¿vale? Ahí tenéis también, si queréis, en el libro tenéis para aburrir de proporciones, cuáles son, etcétera. Bien, la uridina. La uridina junto con la colina y los omega 3 se necesitan para la estabilidad de las neuronas, ¿de acuerdo? Porque las neuronas necesitan tener una membrana estable, porque se dedican a hablar entre ellas, es lo que hacen fundamentalmente en su vida, charlar. Entonces, charlan a través de una salud en su membrana, con lo cual, para que tengan una membrana saludable, necesitan pues que bueno, tengamos también colina, omega 3 e uridina. Y la uridina pues, se encuentra en la remolacha, muy abundante, brécol, tomate, cebada, la cervecita, con moderación, y el hígado, ¿vale? Luego, para fabricar la dopamina. Pues para fabricar la dopamina es, bueno, los que tienen Parkinson lo saben perfectamente porque es su caballo de batalla. La dopamina es otra de estas moléculas, es otro neurotransmisor que utilizamos, ¿no? Que las neuronas utilizan pues, para muchas funciones distintas, pues para la motivación, para también la memoria y, entre otros, para la coordinación motora. Es decir, es el neurotransmisor que utilizamos para dar las órdenes a los músculos. Entonces, como podéis entender, para una persona con Parkinson es particularmente relevante, ¿verdad? Bien, entonces alimentos ricos en aquello que nos ayuda a producir dopamina son los frutos secos, las legumbres, las semillas, ¿no? De todo tipo, almendras, cacahuetes, soja, habas, garbanzos, lentejas, las pepitas de calabaza y también las carnes. Bien, ¿qué más? Alimentos para fabricar serotonina y melatonina. La melatonina os sonará porque es la hormona que nos induce al sueño y la serotonina es este neurotransmisor que las neuronas utilizan para todo lo que es el estado de ánimo y el equilibrio emocional, entre otros, ¿verdad? De hecho, suele estar más bajo en personas con depresión. Bueno, pues para producir, para sintetizar el triptófano, o sea, a partir del triptófano, producir melatonina y serotonina, que es, bueno, pues, ¿qué alimentos podemos ingerir para ello? Bueno, pues ahí tenéis también un montón de cereales variados, de hecho también centeno, espelta, frutos secos, por ejemplo, los arándanos son muy ricos en triptófano, perdón, arándanos no, anacardos, que me he liado, anacardos, pipa de calabaza, semillas de sésamo, pipas de girasol, ¿no? Muchos frutos secos, bien, que por cierto son muy ricos en fibra. Y luego carnes y frutas, tipo plátano, piña, kiwi. De hecho, no sé si sabíais que el kiwi es seguramente una de las frutas que más vitamina C tiene, más que las naranjas, ¿vale? Bien. Luego, la curcumina. La curcumina se ha hecho muy popular, ¿verdad? Pues como antiinflamatorio, como protector de las neuronas, etc. Bueno, es importante tomar curcumina. Lo ideal sería tomar entre 1 y 4 gramos al día, a ver quién lo consigue. Pero bueno, no deja de ser un protector antiinfrío. Lo importante es que tiene que llegar al cerebro. Y entonces, bueno, pues ahí bueno, hay algún tipo de curcumina que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, que es nuestra aduana terrible que tiene la frontera que tiene el cerebro para que llegue bueno, pues la sangre desde la parte periférica a la parte central, y esa barrera hematoencefálica es muy selectiva y muy estricta. No va a dejar pasar toda la curcumina, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser interesante pues, incorporar curcumina. Luego los flavonoides. Los flavonoides son antioxidantes naturales, es decir, nos ayudan a limpiar la sangre, ¿no? Y tener en cuenta que el cerebro, al ser un ávido comilón, consume mucha glucosa y también un ávido respirador, porque consume un 20% del total del oxígeno. Como comprenderéis, también eso implica que esté tremendamente irrigado desde el punto de vista sanguíneo, porque tanto el oxígeno como la glucosa van por la sangre. Entonces, su red vascular se calcula en unos 600 kilómetros, no está mal. Y entonces, también como las neuronas son muy trabajadoras y están todo el día respirando o que están todo el día trabajando, pues también producen muchos residuos de la respiración
lo que se llama el estrés oxidativo. Entonces, esos desechos metabólicos pues también van a la sangre, con lo cual es importante limpiarlos, ¿verdad? ¿Con qué se limpian? Con antioxidantes, entre ellos los flavonoides. Por ejemplo, la quercetina, cebolla, ajo, vino tinto, manzanas, arándanos, té verde, en fin, son muy buenos antioxidantes naturales. Y también pues todo aquello de gamas de colores chillones y vivos, ahí vais a tener de todo tipo, flavonoides, luteína, pues ¿dónde lo vais a encontrar? Pues en todo lo que tiene un color chillón, la calabaza, la papaya, la piña, las espinacas, color muy verde oscuro, ¿no? Muy ricas en clorofila, el brécol también. En fin, los frutos del bosque, ¿no? Sobre todo los arándanos, por cierto, arándanos con curcumina en algunos estudios demuestran que es una combinación estupenda. Bien. El resveratrol, el resveratrol, de hecho, no solamente es antiinflamatorio, sino que también reduce la neurodegeneración, es decir, reduce la capacidad que tenemos de producir menos neuronas, ¿no? Sobre todo cuando está combinado con vitamina D. Vitamina D, que esa la encontráis en huevos, lácteos, ¿no? Y, bueno, y con la toma de sol, ¿no? Unos 15-20 minutos al día, sin protector solar, evidentemente. Bien, el resveratrol, bueno, lo más común es que todos sepamos que se encuentra en las pepitas de la uva, ¿verdad? Bueno, pues evidentemente no comer pepitas de uva no es tan común, pero bueno, el resveratrol pues suele también estar en el vino tinto. Evidentemente yo no soy partidaria de que la gente consuma alcohol, porque entre otras cosas el alcohol es tóxico para el cerebro, ¿de acuerdo? Pero la dieta que se considera ideal para el cerebro es la dieta mediterránea. Hay muchos estudios que demuestran que la dieta mediterránea es la dieta más saludable para el cerebro. No solamente para paliar posibles enfermedades neurodegenerativas, sino para mantenerlo más joven. ¿Y la dieta mediterránea en qué consiste? Pues consiste en consumo abundante de fibra, de todos los alimentos que hemos nombrado, también de pescado, carne magra, carne roja con mucha moderación, huevos lácteos, ¿no? Fermentos lácticos, etcétera, y bueno, alguna copita de vino tinto. Entonces, bueno, el vino tinto tiene alcohol, pero por otra parte, al tener resveratrol, como tiene antioxidantes naturales, pues también puede paliar algunos de los efectos nocivos. Eso no quiere decir que el vino tinto tenga que consumirse en cantidades elevadas para tener mucho resveratrol, porque entonces estamos haciendo el efecto contrario, ¿de acuerdo? Pero bueno, no deja de ser pues interesante saber que, bueno, uno de los efectos positivos del vino tinto es precisamente su potente capacidad antioxidante. Igual que el aceite de oliva, otro de los estandartes de la dieta mediterránea. El aceite de oliva, por cierto, no es el aceite ideal para freír. Los de corte mediterráneo tenemos, como yo, que soy de origen cordobés, pues tenemos tendencia a usar el aceite de oliva para todo lo que son los fritos y tal. El aceite de oliva no es el ideal porque no tiene un punto de fusión muy alto, entonces se puede degradar cuando sobrepasamos los 95 grados. Pero le pasa un poco como al vino tinto, es decir, que compensa teniendo muchos antioxidantes naturales, con lo cual la potencial degradación, si hacemos una fritura por encima de los 95 grados, cosa que no deberíamos, entonces también vamos a tener un efecto compensatorio por el hecho de que tiene muchos antioxidantes naturales, ¿de acuerdo? Por cierto, si os interesa saber qué aceites son los mejores para cocinar, etcétera, etcétera, pues en mi blog raquelmarin.net publiqué un artículo precisamente sobre los mejores aceites, ¿no? Podéis poner aceites, raquelmarin.net, ahí están los artículos y ahí encontraréis ese en concreto. Bien, ya estoy terminando con los nutrientes. Bueno, pues luego tenéis también todo lo que son microminerales. Fundamentalmente en el Parkinson suelen haber tres que están más parcos. El calcio, el magnesio, el potasio y el selenio. Perdón, son cuatro, ¿vale? Calcio, potasio, magnesio y selenio. En mi libro vais a encontrar en dónde son abundantes. Pero mira, para que os hagáis una idea, siempre cuando decimos calcio, todo el mundo piensa leche. Pero también hay otras alternativas. ¿Sabíais, por ejemplo, que el perejil tiene mucho calcio? Bueno, es una fuente de calcio. Las sardinas también tienen mucho calcio, el brécol. En el magnesio, pues hay sobre todo frutos secos y legumbres.
Potasio, lo mismo, frutos secos, legumbres y también las setas, champiñones, etcétera, son también ricos en potasio. Selenio. Fijaos, las setas de nuevo. ¿Vosotros sabíais que las setas son ricas en selenio, que es uno de los nutrientes que a veces está en carencia en las personas con Parkinson? Las setas tienen más selenio en proporción que el pescado incluso, y las lentejas. Bueno, y luego el selenio también está en las ostras, que ahora con la crisis no creo que podamos comer mucho de eso, los berberechos tampoco. En fin, nos tendremos que conformar con las sardinas, ¿verdad? Bien. Y las lentejas, si quieres las comes, si no las dejas. Bueno, otras dos vitaminas que suelen estar bajitas en las personas con Parkinson son la B1 y la B9. La B1, pues la tiamina, ¿no? La que conocéis como tiamina, pues cereales, carnes, frutos secos y legumbres. La B9, bueno, pues fundamentalmente todo lo que es muy verde, brécol, también muy abundante en la remolacha, igual que el selenio. Y luego la D, bueno, la D, productos del mar, pues los huevos, etcétera, la carne magra, en fin, la D la tenéis en un montón de productos que seguro que los enfermos de Parkinson conocen muy bien porque la vitamina D suele estar para ellos a la orden del día. Y evidentemente en los quesos. Hay un aspecto también interesante y es que no sé si sabíais que uno de los alimentos bueno, bonito y barato más abundantes en omega 3 y en vitamina D es, atención, el hígado de bacalao, que todo el mundo hace. Sobre todo aquellos que, como yo, recuerden aquella situación de tortura al que solían someternos nuestras abuelas cuando aparecían con la cuchara de aceite de hígado de bacalao, que yo era inmundo. Bien, pues eso era un gran favor que nos hacían nuestras abuelas, porque es una de las fuentes más ricas en proporción de omega 3 y de vitamina D. Actualmente me parece que se comercializa desde Noruega, hay unas latitas que son hígado de bacalao ahumado, que no están nada mal, un precio muy aconsejable y que si podéis encontrar para una tapita, etcétera, etcétera, es una fuente estupenda, a la vez matas dos pájaros de un tiro, lo digo por si os interesa. Y está bueno, no es como aquel recuerdo del aceite de hígado de bacalao, por si os interesa. Muy bien, entonces ahora ya para terminar la parte alimentaria vamos a volver sobre las bacterias. ¿Qué podemos hacer para mejorar algunos perfiles que estén bajitos en algún tipo de bacterias, sobre todo asociadas al Parkinson? Bueno, para mejorar la producción de ácidos grasos de cadena corta podemos fomentar la proliferación de algunas bacterias, pero también ahora se ha conseguido, entre otros, sintetizar uno de los ácidos grasos más importantes y más necesarios, sobre todo como antiinflamatorio, porque reduce también la irritación intestinal, que es el ácido butírico. El problema de los ácidos grasos de cadena corta es que, claro, se tienen que encapsular y tienen que llegar al intestino, lo cual no es nada fácil porque tienen que atravesar la aduana del estómago. Y el estómago es complicado porque, como antes comentamos, entre otros, produce ácido clorhídrico. Y sobrepasar esa barrera de ácido clorhídrico con algo que no se degrade y llegue al intestino no es fácil. Pero ahora hay, entre otros, micropartículas, se ha conseguido encapsular en micropartículas los ácidos grasos, sobre todo el ácido butírico, y esas micropartículas, pues al parecer, están teniendo bastante buen resultado, ¿vale? Entonces, bueno, pues si estáis interesados, yo luego os puedo comentar por privado, porque tampoco es cuestión de dar aquí publicidad de ninguna empresa. Bien, luego, para combatir la reducción de prebotela, que comentamos que era común en el Parkinson, bueno, pues eso fundamentalmente se aumenta con verduras. De hecho, en las personas veganas la prebotela suele estar muy alta, o sea que ya os da una idea de que mucha verdura igual a más prebotela. Si está bajo en Parkinson, más verduras a lo mejor ayuda a aumentar la proliferación de prebotela. Y luego, bueno, pues para mejorar las firmicutes que comentábamos, pues ahí, bueno, la fibra, hay que tomar fibra. También dentro de los que habíamos dicho prebióticos, ¿no? Pues por ejemplo la pectina de la manzana, la inulina, que está en la raíz de achicoria, o bueno, pues fructooligosacáridos, por ejemplo, en los guisantes, en el ajo, en la alcachofa, la cebolla, los espárragos, los puerros, el ajo negro, las algas, sobre todo del tipo espirulina,
o la clorela. La espirulina yo creo que la venden en los herbolarios, ¿verdad? Es una alga, una microalga. Entonces, pues también esa es muy rica en este tipo de fibras. Y para mejorar los niveles de firmicutes, también hay que reducir el de proteína animal, ¿eh? Entonces, digamos que sería bueno. De todas maneras, como digo, cada persona tiene su propio intestino, no hay dos intestinos iguales. Lo que a mí me puede sentar bien, a otro le puede sentar mal. Lo que a mí me engorda, a otro no. Bueno, yo no soy de tendencia a engordar, más bien lo contrario. Entonces, bueno, pues ahí evidentemente es cuestión de que cada uno se estudie. Y ya para terminar, casi ya estoy cumpliendo la hora, quería comentaros muy brevemente algunos aspectos sobre la parte social. ¿Por qué la parte social? Porque es uno de los aspectos más importantes en el equilibrio del cerebro humano. Y evidentemente en los enfermos de Parkinson. El otro día, precisamente comentando con Carmen, ella me decía que notaba que las personas estaban más irascibles y que uno de los aspectos más importantes y que da vida al cerebro de las personas con Parkinson es el contacto con los demás, el contacto social. Y Carmen tiene toda la razón. No se ha hecho en Parkinson, pero en Alzheimer se ha demostrado que las personas que visitan a los amigos al menos 2 veces por semana reducen el riesgo de Parkinson en un 17%, sobre todo en personas mayores. Tienen que ser los amigos, no vale la hermana o la suegra o la tía, etcétera, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un dato relevante. En estos días no podemos estar abrazándonos a los amigos, ya que nos gustaría, pero sí podemos volver a 2 aspectos fundamentales: a la relación con uno mismo, a fomentar el bienestar personal. Se sabe que los primeros que salen de la crisis son siempre las personas que tienen la autoestima más alta. Entonces, pues no olvidemos nuestro decoro personal, no olvidemos pues, estar bien con nosotros mismos, ponernos guapitos por la mañana, empezar el día como si nos fuéramos a comer el mundo, bueno, más bien a comer la casa en estos momentos. Y eso es uno de los aspectos más importantes. Y el segundo es estar en armonía con nuestro entorno, con nuestra comunidad. Bueno, ahora pues más bien con nuestros vecinos, con las personas que conviven en casa. Podemos aprovechar para ponernos al día en asuntos pendientes, a lo mejor, asignaturas pendientes con algunas personas, o volver a estar en contacto con aquellos que habíamos perdido un poco la pista. Es algo que realmente nos puede ser altamente gratificante. Fijaos que las poblaciones azules, que son las poblaciones que cuentan con mayor número de personas centenarias en el mundo, bueno, pues una de las cosas que destacan es que se sienten parte y útiles para su comunidad. Es decir, se sienten necesarios para su comunidad. Entonces, también el pensar qué podemos hacer por los demás, cómo sentirnos útiles para los otros, nos puede ayudar mucho a combatir uno de los aspectos que más priman en estos momentos, que es el miedo, ¿verdad? El miedo no lo podemos evitar, pero sí podemos canalizarlo. Entre otros, una mejor forma de canalizarlo es empatizar y hacer del dolor ajeno nuestro bienestar, porque cuando aliviamos el dolor de otros, también aliviamos mucho más el nuestro. Bueno, ¿y qué otro aspecto es importante? Es el aspecto de la gestión de las emociones. Una de las neurocientíficas más famosas de todos los tiempos es la señora Levi-Montalcini, que fue premio Nobel de Fisiología, ya falleció, pero falleció me parece que eran 114 años, si mal no recuerdo. De hecho, hasta los 100 estaba en el laboratorio. Y ella decía que uno de los aspectos que más actividad cerebral precisa es precisamente la gestión de las emociones. Los seres humanos somos tremendamente gregarios, tremendamente dados a las habilidades sociales y también, evidentemente, muy emocionales, muy emotivos. Uno de los aspectos que seguramente más nos está afectando desde el punto de vista emocional en estos momentos es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre provoca en el cerebro un caos absoluto. Si el cerebro tiene que tomar una decisión frente a una mala noticia, la toma. Frente a una buena, ni te cuento. Pero cuando estamos en una incertidumbre, el cerebro no puede tomar decisiones. Yo me pregunto, ¿estaré dentro de una semana en el hospital o seguiré aquí en casa? Ese tipo de situaciones para el cerebro son un auténtico tóxico.
Una de las mejores formas de combatir la incertidumbre es precisamente sentirse partícipe de nuestro grupo social, como es el caso de la Asociación Pepita, y también el humor. El sentido del humor es un perfecto bálsamo y también activa nuestros circuitos de recompensa, incluso produce hormonas del placer, como son las endorfinas, sustancias del placer. Entonces, vamos a querernos más, vamos a gestionar nuestras emociones, si se puede, compartiéndolas con los demás y con humor. Y no olvidemos que esto seguramente puede ser también una excelente oportunidad para ser más creativos y más inventivos, porque normalmente de las grandes crisis es donde salen las mejores ideas. Así que para eso las ideas vienen de aquí, para eso tenemos que cuidar de nuestro cerebrito. Terminaré con una frase de Albert Einstein. Una persona inteligente resuelve un problema, un sabio lo evita. Así que vamos a ser creativos, vamos a aprovechar este confinamiento para desarrollar una de las armas más genuinas del ser humano, la creatividad, la inventiva y el lado imaginario. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Ahora me voy a quedar calladita por si alguien tiene alguna pregunta y si no, bueno, pues en un par de minutitos cortaré la comunicación deseándoos a todos pues que lo hayáis pasado bien y que tengamos buenos ratos como el que he pasado yo aquí hablando sola con vosotros. Un beso fuerte, gracias a Carmen, gracias a Pedro, gracias a Sofía y a todos los de la asociación. Hasta pronto. Bueno, perdón, que acabo de ver porque están entrando ahora un montón de preguntas. Perdón, voy a empezar a leer. Yo de adolescente tenía acné juvenil y tomé muchos antibióticos durante mucho tiempo. ¿Eso podría afectar mi macrobiota? Bueno, a ver, esto lo pregunta Jordi Sanes. Vamos a ver, tomar antibióticos, evidentemente, pues es lo mejor que podías hacer en aquel entonces porque tenías pues, un problema que tenías que resolver. La toma de antibióticos, si es muy, muy, muy prolongada, puede provocar algunos desequilibrios
notables en el intestino, pero no son permanentes. Ten en cuenta que nuestra microbiota puede cambiar en el transcurso de 48 horas, simplemente por trasladarnos a otro país. Entonces, no tiene por qué ser algo que en el largo plazo, sobre todo si eras adolescente, pueda haber afectado hasta ese punto tu microbiota intestinal. Iñaki Noblejas dice que se lean mi libro Vivir con Mr. Parkinson y verás qué subidón. Vale, pues perdona Iñaki, es que no me he leído yo ese libro. Vale. Sofía Robles. Raquel, ¿nos puedes hablar de los batidos neuroenergéticos? ¿Cuántos podemos consumir diarios? A ver, Sofía, cuando hablas de batido neuroenergético, ¿te refieres a los que comento en mi libro? Bueno, para los que no estén familiarizados, yo hay una, en mi libro, por cierto, lo vuelvo a enseñar por si acaso, es, a ver, es que esto al verlo al revés, espera, ¿lo pongo aquí? Sí. Mi libro Pon en forma tu cerebro, hablo, entre otros, de batidos neuroenergéticos. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, serían pues, un conjunto, una combinación de garbanzos, espinacas, semillas, frutas, etcétera, que se pueden preparar y batirlos y tomártelos. Yo, Sofía, los ponía sobre todo como una alternativa cuando te tienes que saltar una comida, ¿no? Pues porque tienes prisa o porque no sabes cocinar o porque te vas de viaje o algo así. Pero de ahí a que tengas que estar regularmente tomando este tipo de batidos, pues igual no. Hay algunas dietas que lo que hacen es a lo mejor saltarse la cena tomando algún batido energético. ¿Sobre cuántos puedes consumir? Pues eso es lo que te pida el cuerpo. Es decir, tú puedes ir variando, puedes tomarte uno con aguacate, remolacha, piña y espinaca, un día bueno, y otro día cambiar o variar, eso según tú te encuentres personalmente, ¿vale? No hay realmente una fórmula para ello. Vale. Una toma continuada de antibióticos para el acné durante la adolescencia. Vale, esta era la respuesta a Jordi que ya le contesté antes. Vale. Mercedes Morales, perdona Jordi, es que no había visto tu pregunta, es que la columna me entró ahora, que me ha avisado Pedro, es que no había visto las preguntas. Sigamos. Mercedes Morales. A nivel energía, algunos afectados por Parkinson vamos fatal. ¿Qué alimentación recomiendas? O mejor dicho, ¿qué grupos de alimentos deberíamos consumir más y cuál menos? Vale, bueno, Mercedes, no sé si has estado escuchando toda la charla, pero sí, porque yo creo que lo pusiste hace 27 minutos. He estado hablando bastante de estos nutrientes, omega 3, vitamina B1, vitamina B9, vitamina D, selenio, calcio, magnesio, fibra, etcétera, ¿vale? Luego, Iñaki Noblejas. Comer bien es básico, pero el ejercicio físico es el que me mantiene a tope. Efectivamente, Iñaki, gracias por decírmelo. Sobre todo en los enfermos de Parkinson, uno de los mejores alimentos para el cerebro es precisamente el ejercicio físico. Es seguramente uno de los aspectos esenciales para el mantenimiento de la salud de una persona con Parkinson. Ese ejercicio físico, sobre todo en condiciones normales, lo ideal sería hacerlo al aire libre. De hecho, tan solo el mover las piernas genera ya un aumento de la producción de nuevas neuronas y de nuevas conexiones neuronales. Solo mover las piernas en el área del hipocampo, que es una zona del cerebro muy asociada con la memoria. Entonces, y eso a cualquier edad, es decir, que es fundamental. Por cierto, dentro del ejercicio físico, uno de los mejores ejercicios es bailar. Porque bailar es como llevar al cerebro al gimnasio cerebral, perdona, al gimnasio funcional. Es decir, ahí tienes que trabajar el ritmo, la coordinación, la memoria, también, evidentemente, el control motor. Y bueno, y las emociones, porque si estás a lo mejor bailando un agarradito, pues también eso genera emociones. Entonces, bailar es absolutamente maravilloso como terapia frente al Parkinson. Muy bien. Gracias, Iñaki. Luego, María Falcón Álvarez me pregunta, me han mandado hierro por anemia gestacional. ¿Podría afectar si lo tomo con su toma con levodopa? Bueno, eso, a ver, María, ahí vas a tener, si te lo ha mandado tu médico, tienes que preguntarle a él si puede haber alguna interacción, porque yo no conozco tus analíticas, ni tu situación, ni la parte gestacional en la que estás. Entonces, no me atrevo a darte una respuesta porque, claro, evidentemente ahí tu médico es el que tiene la pauta adecuada, ¿vale? Pero consúltaselo si tienes esa duda, ¿vale? El carro verde.
Oh, mira qué chulo. ¿En qué medida influye el deporte en el cerebro de los enfermos de Parkinson? Bueno, el carro verde, bueno, lo acabo de contestar, es esencial. De todas maneras, con respecto a cuánto deporte hacer, ahí, sobre todo si es en personas mayores, que son las que tienen más incidencia de Parkinson, es decir, a partir de los 65 años, normalmente 2 o 3 veces a la semana, caminar a buen ritmo, sobre todo en el exterior, puede ser suficiente. Y también, sobre todo para Alzheimer y en Parkinson también, se aconsejan los ejercicios anaeróbicos, es decir, pues a lo mejor evidentemente a una persona muy mayor no la puedes poner a levantar pesas, pero bueno, sí hay ejercicios de apoyarte contra la pared, de empujar, etcétera, etcétera, que pueden también practicar. Para el Parkinson, una parte fundamental de la preservación para evitar la neurodegeneración es el ejercicio físico, tan importante como pueda ser comer bien. Vale. Mercedes Morales me pregunta, ¿por qué motivo no es conveniente la carne roja? Vamos a ver, yo no es que demonice la carne roja. Lo que sí pasa es que la carne roja tiene un yin y un yang. Y claro, pues la parte yang es que es más rica en grasas saturadas. Las grasas saturadas no son lo esencial ni lo ideal para una dieta saludable. Y tienen el yin de que también tienen una gran cantidad de proteínas, ¿no? Y también, entre otros, vitaminas que solamente podemos encontrar en alimentos de este tipo, ¿no? Como puede ser la vitamina B12, ¿no? Que es muy abundante, sobre todo en las carnes, ¿no? Bueno, también de pescado, porque la vitamina B12, la cianocobalamina, está asociada a la sangre, entonces evidentemente es donde más se va a encontrar. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista del cerebro no hay ninguna necesidad básica, esencial, para consumir carne roja. Entonces, bueno, pues evidentemente su consumo puede ser esporádico, no es una necesidad como por ejemplo pueda ser más el pescado, porque tiene omega 3, ¿no? La carne roja no tiene omega 3, y muy poco, en proporción muy inferior. Entonces, no es que yo la demonice, sino que no es uno de esos nutrientes que tengas que poner en la lista como esencial, ¿de acuerdo? Pero bueno, consumir carne roja con mucha moderación no es en principio tampoco nocivo para el cerebro, siempre y cuando sea con mucha moderación. De hecho, la dieta mediterránea nos aconseja más de una vez cada 15 días, creo recordar, ¿vale? Bien. Mercedes RC. Muchas veces nos recomienda tomar los omega 3 y 6 y antioxidantes, no solo en los alimentos, sino como fármaco. ¿Qué opinión tiene al respecto para un paciente con EP, ¿no? Me imagino que es enfermedad de Parkinson. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Como ya he comentado antes, los omega 3 y los omega 6 son una familia, ¿no? Los omega 3 en concreto son 3 principales que producimos en muy pequeña cantidad. Con lo cual, bueno, pues de esos 3 sí conviene tener la proporción adecuada, ¿vale? A veces se aconsejan como fármaco. Bueno, pues sí, sobre todo los omega 3 de cadena más larga, que son dos palabrejas, te voy a decir, el ácido docosahexaenoico y el ácido eicosapentaenoico, pues tienen propiedades también antioxidantes y antiinflamatorias. De hecho, por eso antes, no sé si estuviste al principio de la charla, comenté que la proporción ideal de omega 6 y de omega 3, es decir, de aceites de vegetales y aceites de pescado, es 3 de omega 6 y 1 de omega 3. ¿Por qué? Porque es la proporción ideal para evitar procesos proinflamatorios. El exceso de omega 6 puede generar procesos proinflamatorios, ¿vale? Mientras que el omega 3 es más bien de cadena antioxidante. Entonces, bueno, pues por eso tienen también algunas situación pues de mejora terapéutica. Hígado de bacalao en aceite, ¿es buena idea? Pues sí, bueno, aceite, ¿te refieres si está conservado en aceite? Pues sí, adelante, que aproveche. Me lo pregunta Emma Comba. ¿El hígado de bacalao en aceite es bueno? Yo creo que sí. Hombre, mira a ver que no, que sea pues conservado en aceite, pues preservado en aceite, estupendo. Mercedes Morales, hoy un piropo. Qué gustazo oírte, Raquel. Siempre eres un chute de optimismo. ¡Yay! Pues la verdad es que lo voy a seguir siendo, porque tengo este temperamento. Aparte que para mí, sí, os vaya a parecer muy friki, atención, pero para mí las crisis, sobre todo si son crisis en las cuales hay un reto,
hay algo misterioso, nuevas cosas que no controlamos, que hay que indagar, que hay que descubrir, que hay que resolver problemas. Es que es mi profesión, yo soy investigadora, es a lo que nos dedicamos en nuestro día a día, bueno, aparte de ser docente como lo soy. Entonces, para mí estas cosas me estimulan. Vale, entiéndeme que no es que sea feliz con las cifras que tenemos de fallecidos, etcétera, pero por otra parte, a mí hay algo de todo lo que sean los conflictos que me permite estimularme. Eso también lo decía Albert Einstein, que hay que buscar en los momentos de crisis, en los momentos en los que hay que buscar la oportunidad para la inventiva y la creatividad. Entonces, hombre, sí, soy una persona con un aspecto optimista y positivo. Aparte que, bueno, pues me encanta lo que hago, me encanta ofrecérselo a los demás y lo hago con todo el amor. Gracias, Mercedes. Carmen Guirón Domínguez, qué grandes, gracias. Bueno, sí, un poquito sí, mido un 84. Víctor Santana, felicidades Raquel, como siempre genial, gracias Víctor, un beso. Ana María, gracias, una entrevista muy interesante. Emma, muchas gracias. Mercedes, el rato agradable y muy interesante, gracias. Víctor también me decía, Raquel, una buena fisioterapia y ejercicio físico. Efectivamente, Víctor Santana es fisioterapeuta, es un fisioterapeuta extraordinario y bueno, pues me comenta también lo del ejercicio físico. Sí, es que no da tiempo a hablar de todo. Juan Manuel Rivero, genial la charla. Muchas gracias, Juan Manuel, gracias por haber estado acompañándome, aunque no te veo. Ronald Ramírez, muy buena charla y muy interesante. Gracias. Víctor Santana, también el Tai Chi, se ha dicho que va genial. Sí, efectivamente, todo lo que sean los ejercicios mente-cuerpo, gracias Víctor, es fundamental. A ver, importante, siempre pensamos que primero va la cabeza y luego se mueve el cuerpo. Si me ha tocado la lotería, el cuerpo va a estar así y entonces mi cabeza se va a contagiar. Eso también lo podemos hacer de manera diaria. Nuestro lenguaje corporal determina mucho de cómo esté nuestra actitud mental. Y entonces todo lo que esté relacionado también con la autopercepción, como pueden ser las técnicas de Tai Chi, ¿no? De hacer movimientos de serenidad, también de estar en la autopercepción, en nuestra introspección, son ejercicios absolutamente fundamentales para la cabeza. Fijaos que ese tipo de ejercicios incluso aumentan la neurogénesis, es decir, la producción de nuevas neuronas. Así que a cualquier edad. ¿Y los lácteos? Juan Manuel Rivero Rodríguez me pregunta, ¿y los lácteos? Estudios alertan del contenido de plástico en el pescado y marisco. Efectivamente, bueno, sobre los lácteos. A ver, tomar leche de vaca, evidentemente, hasta una cierta edad es un alimento extraordinario porque es uno de los mejores alimentos con los que nos hemos criado toda la vida, ¿verdad? Actualmente, bueno, pues también hay otros muchos tipos de alimentos que pueden también sustituir pues esa fuente de calcio. Los lácteos, bueno, pues entre otros, como ya he comentado, los fermentos lácticos, ¿no? Los quesos, ¿no? Está en la dieta mediterránea también, el kéfir, todo lo que sean fermentos van a ayudar a la proliferación de las bacterias de la fermentación láctica, como son pues, los lactobacillus, etcétera, que suelen ser bacterias altamente favorables para la salud cerebral. Y luego sobre la parte del plástico en el pescado y marisco, efectivamente, bueno, pues con eso hay que vivir, es decir, tenemos metales en el pescado y en el marisco, tenemos plástico, etcétera, etcétera, pero es que ahora mismo, como me decía un amigo, es que ahora mismo no podría tomar más que agua y que fuera destilada. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Entre no tomar nada de pescado y tener algo de plástico, pues yo personalmente de momento prefiero tomar pescado. Lo que sí te puedo comentar es que, por ejemplo, el aluminio, claro, son metales que se pegan a la grasa y como el cerebro es muy graso, pues evidentemente se pegan más ahí. Y entonces hay algunos médicos, compañeros, que me han comentado que, por ejemplo, algunos aceites pueden ayudar a limpiar ese tipo de metales, como puede ser el aceite de sésamo, ¿no? Porque contiene sesamol, entonces es bastante ávido por algunos tipos de metales. Lo digo por si quieres incorporar aceite de sésamo a tus alimentos, a tus recetas, que la verdad que está muy bien. Aparte que el sésamo también es muy rico en calcio. Bien. ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando nos estresamos que nos hunde tanto? Todo lo contrario a los estados de tranquilidad y relax. Vamos a ver. Esto me lo pregunta Pepita. Pepita, que es la plataforma de enfermos de Parkinson, ¿verdad? De inicio de temprano. Bien. Bueno, pues vamos a ver. El estrés es nuestro mejor aliado para sacarnos de las dificultades. O sea, el estrés en el ser humano ha sido siempre la fuente que nos ha permitido huir, salir adelante y sobrevivir en situaciones de emergencia, ¿no? Bien.
El problema no es el estrés, el problema es vivir siempre con estrés, ¿eh? Porque cuando ya el estrés se convierte en estrés crónico, pues entonces ahí el efecto inmediato, que es el de potenciar nuestra musculatura, activar nuestra parte cardiovascular, a estimular pues, todo lo que son nuestros sentidos, que vemos mejor, oímos mejor, etcétera, etcétera. Y luego también estimular internamente nuestro metabolismo para aumentar la cantidad de glucosa que tenemos en sangre, etcétera, etcétera, está muy bien. Pero si vivimos constantemente como si tuviéramos un tigre en la casa, pues entonces es cuando tenemos problemas. Entonces, evidentemente, el estrés es algo contra lo que tenemos que, por lo menos, ser conscientes e intentar evitar. Es que evitar es muy difícil decir, tiene usted que evitar fumar, pero es que fumo, caballero, y es que encima soy adicto al tabaco, a la nicotina, ¿no? Pero sí, de alguna manera, hacer su propio plan personal de nuevas pautas que me permitan, mira, ahora es un buen momento para generar un cierto plan personal de pautas que me permitan detectar cuáles pueden ser mis síntomas de estrés, te los pones a escribir. ¿Qué me estresa a mí en la vida? La vecina. A ver qué puedo hacer. La vecina me estresa. Bueno, pues intento no hacerle caso. Me estresa levantarme a las 8. Bueno, voy a ver cómo lo hago. A lo mejor puedo intentar acostarme antes y no me queda más remedio que levantarme a las 8. Es decir, hacer una pequeña lista personal de cosas que uno identifique que le estresan de manera implícita y ver, como siempre, ¿no? Cuáles podemos mejorar y cuáles tenemos que asumir, ¿no? Es decir, distinguir entre aquello que podemos cambiar y aquello que no podemos cambiar. Pero lo que podemos cambiar, hay que cambiarlo. Fundamental. Fijaos, ¿no? ¿Quién nos hubiera dicho que podíamos estar no sé cuántos días, chorrocientos ya, aquí en casa y eso no nos lo hubiéramos podido creer, ¿no? El ser humano es capaz de adaptarse a un montón de circunstancias y poder cambiar también los mimbres para hacer su propio cesto. Así que adelante con la corrección de esos pequeños síntomas de estrés. Mercedes me decía, ¿quedará grabada tu charla para luego poderla compartir con nuestros compañeros de la asociación? Sí, claro, sin problemas, estupendo. Bueno, pues yo creo que ya he contestado a todas las preguntas. Ahora sí que me despido y bueno, pues muchísimas gracias por todo y también gracias por vuestros piropos. No sé si voy a poder salir por la puerta cuando salga de aquí. Y bueno, pues hasta pronto, a cuidarse y a sacar el mejor cerebro. Por cierto, si queréis ver ejercicios para el cerebro positivo, estoy colgando en mi blog, raquelmarin.net, todos los días un vídeo, bueno, todos los días, cuando puedo, de 30 segundos sobre diferentes ejercicios para el cerebro positivo. Ahí encontráis de todo, os gustarán. Hasta pronto. Gracias. Chao.